Senador Petro, senador Gustavo Petro, sí, Pero antes, estamos en el punto del orden del día, sí. Sé que estamos en el punto del orden del día, pero ayer y antes de ayer el Senado de la República participó de unos hechos que yo quiero, por los cuales no me pude expresar en su momento, solo por redes y verbalmente aquí con algunos parlamentarios, pero yo creo que debe quedar registrado porque, y se lo voy a decir a usted, doctor Chapo, y a la opinión pública. A mí me parece lamentable para el Senado de la República el que haya participado de manera mayoritaria en la elección de una persona ternada por el presidente de la República, Duque, para disciplinar el Poder Judicial cuando es subyúdice, cuando está a punto de ser llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por recibir sobornos de Odebrecht, 200 millones, acusado por el ex senador Plinio Lano. El señor Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá y exparlamentario de Boyacá, es militante de Cambio Radical, su partido, senador Chapo. Como militante de Cambio Radical, siendo contralor impuesto por Cambio Radical en el Consejo de Bogotá, se dedicó a una persecución sistemática contra mí. Es él el que me puso multas de 100 millones de dólares, de 80 millones de dólares, abusando de su autoridad, como bien lo ha estipulado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque sustituyó la ley de control fiscal, que era la que lo regulaba, por una ley para procesos judiciales, que es el de la acción de repetición. Esa jugadita, que es un abuso de poder, solo tenía un objetivo, además de poner multas impagables contra mi administración, contra mí, que era inhabilitarme de por vida en la acción política. Lo hizo porque era militante de Cambio Radical y porque quería que su candidato presidencial, el doctor Vargas Lleras, no tuviera un competidor en mi persona. Esa era la manera para excluir de la carrera democrática y del voto popular a quien consideraban su rival, violando la ley y la Constitución. Esto que acabo de decir quedó suscrito ni más ni menos que en la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia que se hizo recientemente pública. Un órgano de control como el que manejaba el señor Granados no podía quitar derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia y menos a mí, y solo... no en discusión del orden. Voy a terminar. Pero no solamente esa fue la acción del señor Granados, violador de derechos humanos, sino también corrupto. El ex senador Plinio Lano lo acusó de recibir 200 millones de dólares de Odebrecht por participar en la licitación de la ampliación de la PETAR, de la CAR Cundinamarca. Y su proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia a punto de ser llamado a juicio dentro de 2 días. ¿Por qué se realizó la elección de los disciplinadores que quedan cobijados bajo un fuero judicial en la Cámara de Acusaciones de la Cámara? ¿Por qué se realizó antes de que la justicia, la Corte Suprema de Justicia, tomara una decisión judicial sobre el militante de Cambio Radical, el señor Juan Carlos Granados? Creo, presidente del Senado, que usted no debió permitir eso, a pesar de que fuera su copartidario. Y creo que el Senado ha quedado manchado con esa decisión, tengo que decirlo. Elegir como disciplinador de los jueces a un corrupto y a un violador de derechos humanos, cuando ustedes mismos, señores de Cambio Radical, podían tener cualquier cantidad de candidatos transparentes
y eficaces en esa labor. Hoy estamos manchados, senador Char, y a mí me parece incluso que es irregular el que el Senado de la República se haya atravesado en una decisión judicial, incluso sin la voluntad de la mayoría de sus integrantes, para escoger a este señor Juan Carlos Granados como un disciplinador de los jueces de Colombia. Esa actitud no va a crear sino violencias. Ustedes no pueden elegir un corrupto para disciplinar jueces de la República. Si ustedes ensucian la justicia, en Colombia no queda nada. El señor Juan Carlos Granados hace parte de una coalición de individuos, conjuntamente con el señor Gustavo Moreno, hoy preso en los Estados Unidos, señor presidente, el famoso fiscal anticorrupción, y con el señor Néstor Humberto Martínez, el entrampador de la paz, y con el cartel de la toga, cuyos familiares nombraba en la Contraloría de Bogotá el señor Juan Carlos Moreno, hoy, Juan Carlos Granados, hoy disciplinador de jueces, es parte del cartel de la toga en Colombia. Y como no pude expresar esto antes de la votación, ahora lo expreso y lo dejo como constancia. Doctor Char, yo creo que usted ahí, y sin tener velas en el entierro, en realidad cometió un grave error, incluso personal, porque se ha afectado un proceso judicial con maromas, con engaños, con el intento de generar una impunidad sobre un sujeto que no se lo merece, y que muchísimo menos el Poder Judicial se merece el que le pongan como magistrado un disciplinador de esa calaña. Dejo mi constancia aquí, señor presidente, y espero que en los próximos semanas y meses podamos realizar un debate a fondo sobre lo que esta acción del Senado implica para la justicia en Colombia. Gracias. Una moción de réplica en nombre del Partido Cambio Radical al senador Germán Barón Cotrino, que está en la plataforma. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Como miembro de Cambio Radical, debo decir que no comparto bajo ninguna circunstancia las acusaciones que ha hecho el senador Gustavo Petro. Y las hace contra quien como contralor le inició investigaciones por responsabilidades fiscales a él. Eso lo omite, y tal vez lo omite porque es la forma velada de poderse sacar el clavo por esas investigaciones de carácter fiscal que le hicieron, y que, en mi opinión, están bien sustentadas. Pero como se refirió al doctor Granados y se refirió a su señoría, señor presidente, aduciendo que hay una equivocación en que se haya postulado y que se haya elegido y que ha terminado en la impunidad por cuenta de dicha elección, yo sí quiero explicar cuál es la circunstancia del doctor Granados. Lo primero que debo decir es que el doctor Granados, por el testimonio de un señor tercero que fue acusado y condenado por falso testimonio, afirmó que un tercero pidió plata para el entonces candidato a la gobernación, el doctor Granados. Es decir, es el dicho de un tercero, no sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar donde haya estado el doctor Granados, sino es un testimonio de un tercero que dice que alguien le pidió plata para el doctor Granados, específicamente el senador Plinio Olano. Ese es el origen de la investigación que todo el mundo con un título enorme llama de Odebrecht. Y resulta que eso sí lo omite el senador Gustavo, olvida que al senador Plinio Olano lo absolvió la Corte por esos hechos. ¿Qué es lo que debe suceder entonces con el doctor Juan Carlos Granados? Pues que si son los mismos hechos,
es el mismo decir, y por eso declararon absuelto a la principal parte del proceso, que era el doctor Plinio Lano, porque fue el doctor Plinio Lano a quien acusaron de pedir la plata para Granados, pues debería lo accesorio correr la misma suerte, porque el doctor Granados nunca se pudo demostrar que tuviera circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se hubiera presentado dicha solicitud de dinero. Lo que no de buena fe, sino de muy mala fe omite el senador Gustavo Petro es esa sentencia que declara la inocencia del ex senador Plinio Lano de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la suerte que debe correr el doctor Juan Carlos Granados, creería yo, es la de poder explicar en la audiencia, que no es una audiencia que haya surgido ahora, es una audiencia que viene solicitada de tiempo atrás, es poderle explicar a la Corte que los hechos por los que a él le inician una indagación fueron los mismos hechos por los cuales fue declarado absuelto el doctor Plinio Lano. Entonces no es justo decir que es una persona que está involucrada en el proceso de Odebrecht. Segundo, a mí me llama la atención porque es que él lo acusa al Congreso de haber cometido un error y de generar una impunidad, cuando la explicación jurídica que acabo de dar debe darle tranquilidad a todos los que votamos, porque yo también voté por el doctor Granados. Segundo, llama la atención la incoherencia, porque es que para el doctor Petro, el doctor Granados es útil y es un muy buen funcionario cuando aceptó, por ejemplo, que muchos de los problemas que podrían surgir con el metro en Bogotá coincidían con los argumentos que en campaña expuso el doctor Gustavo Petro. Trinó, dijo que le parecía que el Contralor tenía razón, dijo que le parecía acertado y lógico el examen que sobre el tema de metro había hecho el doctor Juan Carlos Granados como Contralor. Pero obviamente no le podía gustar la investigación que por detrimento patrimonial, a propósito de un proceso en el cual el gerente de ese entonces en el acueducto, el doctor Bravo, miembro de su gabinete, senador Gustavo Petro, hoy tiene un proceso penal resultado de una investigación fiscal en la que usted también estuvo involucrado y por la cual se genera la animadversión con el señor Juan Carlos Granados. No es usted en un acto desprovisto de malicia, lo hace es porque sabe que el doctor Granados a usted le inició un proceso fiscal resultado de una indebida contratación, que es por lo menos el delito del que se acusa al señor Bravo, gerente del acueducto, por la adquisición de camiones de segunda que están ahorita en un lote deteriorándose y sobre la cual usted logró un pronunciamiento de la Corte Interamericana para que no lo suspendieran porque usted es un funcionario de elección popular, pero no para desvirtuar la responsabilidad fiscal que el doctor Granados en su condición de Contralor de Bogotá le inició a usted y de la cual no ha podido demostrar su inocencia. Porque además la opinión pública sabe que esos camiones están allá deteriorándose en un lote, un contrato que se hizo para comprar unos camiones de segunda. Usted sabe mejor que nadie cuántos, y cuántos de esos ni siquiera funcionaron. Y cuando se genera semejante crisis sanitaria por cuenta de la imprevisión y de la forma ilógica y absurda que ya genera responsabilidades no solo fiscales, sino también penales, en cabeza de su gerente, el doctor Bravo, que ya fue llamado a indagatoria. Entonces, claro, ¿qué le va a gustar el doctor Granados? Pero además usted para ciertos casos sí le gusta el principio y la presunción de inocencia, pero para otros no. En este caso no lo acepta. Pero para muchos de los hechos en los que usted se ha visto... Senador Germán Barón, por favor, continúe. Un minuto. Pero para muchos de los otros casos en los cuales usted está involucrado, ahí sí hay presunción de inocencia. Eso sí se le olvida. Y de mala fe dice que está involucrado en Odebrecht. ¿Por qué no le recuerda también a la plenaria que la persona por la cual se inició ese proceso ya fue absuelta por la Corte y que no hay ningún otro hecho diferente al que yo mencioné? En ese caso de las basuras, sí hay responsabilidades penales. Y esa es la molestia suya con el doctor Granados, que le generó un problema
de orden fiscal, que ya va en penal y que va en contravía de una persona que es de su mayor confianza, el doctor Bravo, que ya está respondiendo por indebida celebración de contratos, por interés indebido en celebración de contratos, y que a la ciudad le costó la suspensión que a usted le impuso en ese tiempo el procurador Ordóñez por la crisis sanitaria que generó la improvisación y la clase de contratación que ustedes... Senador Barón, terminó. Permítame, presidente, terminar. Muy bien, un minuto más. Aquí no estamos hablando solamente de lo que el doctor Petro ha afirmado con respecto al doctor Granados, sino poniendo en tela de juicio la votación de varios de los colegas que en este Congreso de buena fe votaron por el doctor Granados. Entonces uno tiene que aclarar cuál fue la razón para que él atacara con tanta vehemencia al doctor Granados. No es nada diferente a la responsabilidad fiscal que le imputaron a él y a las consecuencias de orden penal que tienen en este momento las personas que han trabajado con él, que siguen endilgadas en un proceso penal por indebida celebración de contratos. Esa es la razón por la que él se molesta tanto con el doctor Granados. El doctor Granados no tiene nada que ver con el cartel de la contratación, no tiene nada que ver con el cartel de la toga. Su única investigación es esa, que yo aspiro que pueda explicar y que la Corte resuelva de la misma manera. Aspiraría, porque si no hay un hecho diferente, es la misma circunstancia que aconteció con el ex senador Plinio Lano. Entonces, todo ese entusiasmo de atacar al doctor Granados no proviene sino del hecho de que el doctor Granados tiene enredado a medio gabinete en unos procesos penales resultado de una administración absolutamente ineficiente y que tiene visos penales que se están desarrollando en la Fiscalía y que ya tienen involucrados a varios de esos funcionarios. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esa era la moción de réplica. Vamos a darle el uso de la palabra al senador Gustavo Petro, que me la pidió desde antes de la discusión del proyecto de regalías y nos acompaña aquí en el recinto. Senador Gustavo Petro, por favor. Gracias, presidente. Esto será como una segunda constancia. Yo dejé una primera al principio de la sesión que fue replicada cuando las constancias pues no generan debate, pero quiero dejar esta segunda porque se hizo un ataque personal contra mí que debo responder. El sistema de aseo que yo generé en Bogotá es legal. El decreto que yo expedí goza hoy de buena salud. Unas personas que querían que se prorrogaran los contratos de aseo en una operación privada, entre ellos el señor Alberto Ríos, es financiador de Vargas Lleras y de Cambio Radical. Por esa razón, porque además no subí las tarifas y creyeron que también los perjudicaba, dado que Alberto Ríos y su familia también es propietaria de la concesión del cobro de pasajes del Transmilenio en su totalidad. Un banco más grande que el de Luis Carlos Sarmiento. Y también se consideraron perjudicados porque yo decreté que la zona de adecuación de los cerros orientales que limita con el perímetro urbano era una zona rural, es decir, no se podía construir. Y los señores de Alberto Ríos y su familia tienen propiedades que podrían valorarse en billones de pesos en esa zona de adecuación y esperaban una urbanización. Como no cedía ninguno de estos intereses particulares, fui atacado por los funcionarios del entonces vicepresidente de la República, Vargas Lleras, el señor de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, y en alianza el señor Ordóñez y el señor Juan Carlos Ramírez, que también fue elegido disciplinador de jueces, que expidieron fallos para destituirme. El motor de eso es no haber plegado el distrito a un interés particular, el del financiador del doctor Vargas Lleras.
Y eso se lo respondo al señor Barón, porque no lo dijo, y yo lo voy a firmar aquí. Segundo, el señor Barón dijo que mi ataque al señor Granados por ser elegido disciplinador de jueces era porque él me había sancionado fiscalmente por el servicio de aseo y otros. Tengo que decirle a la opinión pública que todos los fallos del Contralor Granados fueron suspendidos por la justicia colombiana en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda instancia en el Consejo de Estado, lo cual muestra la gravedad de la acción del señor Juan Carlos Granados, que rompió el Estado de Derecho, la juridicidad colombiana, solamente para tratar de quitar. Continúe, senador Gustavo Petro. Solamente para quitarme mis derechos políticos. Yo soy víctima de ese señor. Mi familia también. Multas de 100 millones de dólares, de 80 millones de dólares. Ni Odebrecht ha pagado una multa de esas, la más alta en la historia de Colombia. ¿Por qué la puso? Para ver si el doctor Vargas Lleras no tenía un rival en el señor Gustavo Petro. Tercero, el señor Barón ha afirmado que el proceso que se sigue contra el señor Granados en la Corte Suprema, en la justicia colombiana, es porque el señor Plinio Olano lo acusó, y como Plinio Olano ya quedó libre, entonces no hay problema. No es cierto. Quien acusó al señor Granados se llama Federico. Voy a terminar, déjeme 3 minutos, presidente, y acabo. Se llama Federico Gaviria, no Plinio Olano. Y el señor Federico Gaviria está subyúdice por los sobornos de Odebrecht. Y finalmente, señor presidente, dice el doctor Barón que cómo será la cosa que ya la Fiscalía va a iniciar proceso contra todos los gerentes de administración porque el servicio de aseo era ilegal. No, señor Barón. El Consejo de Estado en sala plena, dijo que no había dolo en el sistema de aseo que propusimos como fortalecimiento del reciclaje. La CIDH dijo que no había dolo y que se trataba con votos de salvamento una persecución. Y tercero, voy a demostrar en un debate aquí qué tipo de fiscal es el que está tratando ahora de trasladar una sentencia que se cayó por parte del procurador hacia la justicia penal para demostrar en qué consiste una persecución política a un grupo civil con identidad política como lo es la Bogotá Humana y Colombia Humana. El señor Granados, y esta es mi crítica, presidente, no debió ser ungido como disciplinador por la plenaria del Senado, no por lo que me hizo a mí, porque yo ya logré neutralizar ese daño, sino porque no se podía cambiar el juez natural de ese señor por una decisión de la plenaria del Senado para garantizar su impunidad. Ese es el problema, porque una persona que es subyúdice de sobornos de Odebrecht no puede cambiar su juez natural con la... No puede cambiar su juez natural por una decisión del Senado que nada tiene que ver con ese proceso. Esa es mi crítica. Y me parece que los señores de la Comisión de Ética, que le entregaron a la mesa directiva un informe diciendo que el señor Granados no tenía ningún problema para ser escogido por el Senado, merecen ser investigados. O a ellos le ocultaron esta información y entonces el Senado entró en engaño, con lo cual no sería válida la elección del señor Juan Carlos Granados, o sabedores de que estaba en un proceso penal y que iba a cambiar su juez natural. Entonces los señores de la Comisión de Ética
hicieron incurrir al Senado de la República en una ruptura del Estado de Derecho en Colombia. Una de dos. Y estas circunstancias Bien, entonces continuamos con el proyecto de ley, senador Iván Cepeda.